buenos días, maestros y maestras. Les saluda la especialista Isabel Cuello Zelaya de la UGEL Arohuilca y en esta oportunidad vamos a analizar la competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos en el nivel primaria y luego vamos a ver su transitar al nivel secundario. ¿Qué supone esta competencia? El estudiante debe ser capaz de administrar los recursos económicos que posee, es decir, los va a planear, va a organizar, decidir en qué va a gastar, con el fin, pues, de lograr un bienestar. Va a diferenciar también lo que es una necesidad de un deseo. Va a tomar una postura crítica, es decir, reflexionar sobre su rol como un agente económico. Y nos preguntaremos, ¿nuestros estudiantes son agentes económicos? Sí, ellos desde que deciden, por ejemplo, en el momento del recreo, con la propina que tienen, comprar un dulce o ahorrarla, son un agente económico, porque son consumidores. Entonces, todos nosotros somos agentes económicos. Va a tomar también en este caso una posición frente a la publicidad. Va a comprender el funcionamiento del sistema económico y financiero, es decir, los roles de los agentes económicos que participan en la economía. Cómo circula el dinero, ¿no? Ya sea en la posición de consumidores, productores, vendedores o inversores. También va a ver cómo las instituciones hacen pues que ese dinero circule en el mercado. La intervención del Estado en el sistema financiero. Bien, esta competencia tiene dos capacidades. La capacidad comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero y toma decisiones económicas y financieras. Primero vamos a analizar la capacidad comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. ¿Qué quiere decir esta capacidad? Entonces, el estudiante debe ser capaz de identificar los roles de los diversos agentes que intervienen en el sistema. También va a analizar las interacciones que se dan entre ellos. Comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. La siguiente capacidad. Toma decisiones económicas y financieras. Va a planificar el uso de los recursos económicos, entender los sistemas de producción y de consumo y también ejercer sus derechos y deberes como consumidor informado. Cuando analicemos los desempeños vamos a tener claridad de lo que significa ello. A continuación, vamos a analizar los estándares de aprendizaje del nivel primaria y su transitar al nivel secundaria. Como podemos observar, esta competencia todavía no aparece en el nivel inicial. En el nivel inicial, en el área de personal social, solamente desarrollan dos competencias. Entonces, en el tercer ciclo, ¿qué nos dice esta competencia referida a los estudiantes de primer y segundo grado? Dice, gestiona responsablemente los recursos económicos a utilizar los bienes y servicios con los que cuenta en su familia y en su escuela. ¿Con qué bienes y servicios cuenta con su familia y su escuela? Por ejemplo, en la escuela cuenta con los servicios de agua, luz, también cuenta con una educación gratuita, con los servicios de una educación gratuita. Y luego, cuando ya
transita al cuarto ciclo, estudiantes de tercer y cuarto grado, vemos que el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos al diferenciar entre necesidades y deseos. Por ejemplo, cuando va a comprar alimento, va a ser porque tiene hambre, porque va a satisfacer una necesidad, o porque quiere satisfacer, en este caso, no el hambre, sino tal vez un antojo, un gusto, un deseo. Entonces ahí va a aprender a diferenciar ya entre necesidades y deseos. Y también nos dice, al usar los servicios públicos de su espacio cotidiano, reconociendo que tienen un costo, que el uso de la luz tiene un costo. Los servicios de agua tienen un costo. De internet, si queremos tener internet, tienen un costo. En un quinto ciclo, gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar el dinero y otros recursos como consumidor informado. Entonces, el estudiante ya aquí tiene que conocer qué significa ser un consumidor informado. Muchas veces adquirimos productos, por ejemplo, sin conocer sus bondades. Solamente los adquirimos porque tal vez en un primer momento nos ofrecieron ese producto o nos gustó. Y luego descubrimos que tal vez ese producto no tenía las bondades que pensábamos. Entonces es muy importante desarrollar en ese sentido lo que significa ser un consumidor informado y también el buen uso del dinero. Y nos dice también que realiza acciones de ahorro, inversión y cuidado de ellos. ¿De qué manera el estudiante puede ir ya realizando algunas acciones para ahorrar el dinero y no solamente poder ahorrarlos, sino también poder invertirlos? Su transitar ya al nivel secundario en un sexto ciclo nos dice que gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro. Como se pueden dar cuenta, en el quinto ciclo él o ella realizaba acciones, pero en un primer y segundo año de secundaria no solamente va a realizar acciones, sino mucho más que eso. Va a promover ya el ahorro y que ese ahorro sirva para invertir en algo. Y para ese algo es importante fijarse metas. Promueve también el consumo informado frente a los recursos económicos y los productos y servicios financieros. Como podemos ver, es mucho más complejo en el nivel secundario. Sigamos analizando entonces el estándar. Reconoce también que las personas y las instituciones de su comunidad desarrollan actividades económicas. Entonces el estudiante en su entorno más cercano, se va a dar cuenta que las personas realizan trabajos. Pero ¿con qué finalidad realizan trabajos, no? Tal vez el agricultor, ¿con qué finalidad siembra? El zapatero, el bodeguero, va a ir identificando esas actividades económicas que lo realizan con el fin de satisfacer una necesidad. En este caso, por ejemplo, el agricultor produce alimentos para él poder recibir un pago de esto y satisfacer en este caso las necesidades de su familia. En un cuarto ciclo, reconoce que los miembros de su comunidad se vinculan al desempeñar distintas actividades económicas y que estas actividades inciden en su bienestar y el de las otras personas. ¿Eso qué supone? ¿Qué quiere decir?
En su comunidad hay miembros, hay personas, distintos personajes que realizan distintos trabajos, pero entre ellos hay un vínculo, ¿cierto? Por ejemplo, el carnicero vende carne. ¿A quién vende carne? Tal vez a un restaurante. Y este restaurante, a su vez, ¿para qué lo compra? Para poder preparar los alimentos y venderlos a sus consumidores. Entonces, entre ellos hay un vínculo económico y se realizan con la finalidad siempre de satisfacer una necesidad. En este caso, el restaurante, ¿por qué prepara alimentos? Porque hay consumidores que quieren comprar ese producto para poder satisfacer, en este caso, la necesidad del hambre, ¿no? del alimento. En un quinto ciclo, algo muy importante, ya aparece la publicidad. Como podemos ver en el tercer y cuarto ciclo, todavía no nos hablaban de la publicidad, pero en un quinto ciclo, el estudiante ya explica el papel de la publicidad frente a las decisiones de consumo. Entonces, va a reflexionar cómo incide en su decisión de querer comprar un producto o no comprar la publicidad. Y también nos dice en la planificación de los presupuestos personales y familiares, así como la importancia de cumplir con el pago de impuestos. ¿Por qué es importante el pago de impuestos? ¿Cómo se beneficia él con el pago de impuestos? Por ejemplo, ¿por qué tiene una educación gratuita? ¿Por qué en su institución educativa puede haber los mobiliarios, una buena infraestructura? Gracias justamente al pago de impuestos. Tributos, y también nos dice y deudas como medio para el bienestar común. Entonces va a comprender esa relación del pago de impuestos para que el Estado justamente pues pueda atender las necesidades de los ciudadanos. Va a explicar también los roles que cumplen las empresas y el Estado respecto a la satisfacción de las necesidades económicas y financieras de las personas. Y su transitar al sexto ciclo, primer y segundo año de secundaria. Vamos a ver también cómo asume una posición crítica respecto a la publicidad. Recuerden, en el quinto ciclo explicaba el papel de la publicidad. Y en un sexto ciclo va a ser mucho más crítico frente ya a la publicidad, rechazando, dice, toda actividad también financiera, informal e ilegal. En nuestro país, por ejemplo, hay mucha informalidad y va a reflexionar sobre el impacto de esa informalidad en la economía del país. Va a explicar también las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero nacional. Acá tenemos a la familia, a la empresa y al Estado, teniendo como referencia el mercado. Acá va a comprender lo que es, ¿no? Va a analizar la oferta, la demanda, por ejemplo, en el mercado, explicar el rol del Estado en el financiamiento del presupuesto nacional. Cómo es que el Estado financia, de dónde proviene ese dinero, por ejemplo, para que el Estado elabore todo un presupuesto nacional y la importancia de este. Bien, ahora habiendo culminado con el análisis del estándar, vamos a analizar los desempeños. Por razones didácticas, vamos a analizarlo relacionándolos, en este caso, con el estándar, las cuales están referidas a sus dos capacidades.
Entonces, solamente por razones didácticas se ha dividido cuáles desempeños corresponden a la primera capacidad y cuáles a la segunda capacidad. Pero tengamos ya la noción de que ambos, en el momento que se desarrolla la competencia, se movilizan ambas capacidades, no se pueden separar. Esto solamente se ha hecho por razones didácticas. Entonces, los desempeños que están referidas a la primera capacidad son las siguientes y vamos a ir analizando su progresión. Entonces, en un primer grado, en cuanto a la capacidad, comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. El estudiante de primer grado va a explicar las ocupaciones que desarrollan las personas de su espacio cotidiano y cómo atienden a sus necesidades y a las de la comunidad. Es decir, entonces el estudiante va a ser capaz de explicar que en su comunidad, ¿no?, en su entorno más cercano, hay personas que realizan diferentes tipos de trabajos y oficios, como el agricultor, bodeguero, docente, policía, zapatero, etc. Y que estos le brindan, en este caso, nos brindan un servicio o un bien gracias a los cuales podemos satisfacer las necesidades. En un segundo grado, va a explicar que los recursos que se consumen en su hogar e institución educativa son producto de las actividades económicas que desarrollan las personas y las instituciones de su comunidad para satisfacer sus necesidades y obtener bienestar. Por ejemplo, si tiene pan en la mesa, gracias al trabajo de las personas que elaboran el pan. Si tiene gas, gracias a las personas que se dedican a la venta de ese producto. Y también va a identificar acciones que le permiten el ahorro. Ya en un segundo grado, entonces, es capaz de identificar acciones que le permiten el ahorro. Por ejemplo, es importante que en las instituciones educativas, entonces, nosotros también como docentes ya promovamos qué acciones puede hacer el estudiante para ahorrar. Hay instituciones donde por aulas se organizan y los niños se ponen como meta, por ejemplo, festejar el Día del Niño y van ahorrando a lo largo del año las propinas que ellos llevan. Siempre hay que definir metas. En un tercer grado, explica que el trabajo que realizan sus familiares y demás personas permite la obtención de dinero para la adquisición de ciertos bienes y servicios. Se dice ciertos bienes porque con el trabajo que ellos realizan van a entender que esas personas ganan un dinero limitado, una cantidad de dinero limitado y que esto no les permite alcanzar, tal vez, adquirir todo lo que ellos quieren, sino que es limitado. En un cuarto ciclo, podemos ver que ya describe los roles económicos que cumplen las personas de su comunidad e identifica las relaciones que se establecen entre ellas para satisfacer sus necesidades y generar bienestar en las demás personas. Entonces, en ese sentido, el estudiante ya puede comprender que en su comunidad hay productores, hay consumidores, que en un momento ese productor también se convierte en un consumidor. Por ejemplo, el agricultor vende sus productos, pero al vender sus productos, con el dinero que obtiene, él también puede, en este caso, consumir otros productos. Entonces, viendo la progresión desde el primero al cuarto grado,
podemos ver que en un primer grado ha podido diferenciar las ocupaciones a que se dedican las personas. En un segundo grado ya va con que estos bienes o servicios que puede gozar proviene del trabajo de las personas. En un tercer grado, que gracias al trabajo que realizan las personas, reciben un pago limitado y por lo tanto pueden adquirir un bien. Pero como el dinero que reciben es limitado, entonces, por ejemplo, si ellos quieren comprar, si la persona gana 1000 soles, esa persona no puede adquirir una refrigeradora que cuesta 2000 soles. Y en un cuarto grado, que los distintos roles que realizan las personas va a poder describir e identificar relaciones. Por ejemplo, el productor de leche es a su vez consumidor de aquellas personas que producen alfalfa para poderle dar a su ganado. El estudiante va a ser capaz de explicar cómo en el mercado se producen intercambios entre consumidores y vendedores. Ahora, en cuanto a las empresas, cómo las empresas se organizan, personas y empresas, cómo se organizan. Por ejemplo, si una empresa produce leche, primero tendrá sus proveedores de leche, tal vez pequeños productores que se dedican a la crianza de ganado vacuno, que venden leche a esta empresa. Entonces ellos se convierten en proveedores de este insumo, de esta materia prima, y gracias a ese trabajo que realizan pueden recibir un pago. Pero la empresa no solo necesita comprar leche para que llegue a la mesa de los consumidores, sino también tiene que hacer uso de maquinarias, personal y otros insumos para poder procesar la leche. En un sexto grado va a explicar cómo el Estado promueve y garantiza los intercambios económicos en diferentes sectores y cómo las empresas producen bienes y servicios para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. Es decir, cómo el Estado interviene en el sistema financiero, ¿no? Autorizando, regulando y vigilando también. Por ejemplo, a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva. Y en cuanto a las empresas, los servicios y bienes que le brinda, en este caso puede contribuir a su desarrollo. Supongamos, él está buscando información sobre sobre el COVID-19, quiere elaborar un trabajo. Entonces, gracias al servicio de Internet, va a acceder a mucha información y esto pues va a contribuir también a que tenga un mejor conocimiento acerca de este tema. En un primer año ya explica los roles que desempeñan la familia, las empresas y el Estado frente a los procesos económicos en el mercado, lo que se refiere a producción, distribución, consumo e inversión en el sistema económico y financiero. Entonces, su transitar al nivel secundario ya va a ser mucho más complejo todavía, ¿no? Porque va a explicar los diferentes roles entonces de los agentes económicos. En cuanto a la segunda capacidad, toma decisiones económicas y financieras. Seguimos en la misma capacidad,
Ahora vamos a ver del quinto grado. Nos habíamos quedado en el cuarto grado y ahora pasamos al quinto grado. Tenemos otros desempeños que no están en el primero, segundo, tercer y cuarto grado. En el quinto grado aparece la habilidad argumenta, la importancia del ahorro y de la inversión de recursos, así como de la cultura de pagos de las deudas contraídas. En un sexto grado, argumenta la importancia de cumplir con los compromisos de pago de deudas y responsabilidades tributarias para mejorar los servicios, los bienes y servicios públicos. En esto, pues, se tiene que incidir que es muy importante el pago de los impuestos. Se ha visto que una de las grandes dificultades en nuestro país justamente es la evasión de impuestos y que muchas personas a veces contraen préstamos y no pagan. ¿Y cómo perjudica justamente esto al mismo sistema financiero y también a las personas? Una persona que no ha pagado una deuda, por ejemplo, ya no va a poder contraer otros préstamos en ningún sistema financiero. Entonces es muy importante, pues, que el estudiante conozca las consecuencias justamente de la evasión de impuestos, tal vez del pago, del no pago de las deudas contraídas. Y en un primer año de secundaria explica ya que los recursos económicos son escasos, son limitados. Los trabajos que las personas tienen, prácticamente de ellos reciben una determinada remuneración. Entonces, los recursos son limitados y que frente a ello los agentes económicos deben tomar decisiones, es decir, en qué gastan el dinero, cómo lo gastan, si deben ahorrar, cómo ahorrar. Y nos dice, ¿no?, sobre cómo utilizarlos, elección y costo de oportunidad. En el quinto grado vemos también otras habilidades. Representa de diversas maneras cómo influye la publicidad en sus decisiones de consumo. Habíamos dicho que en quinto grado ya aparecía la publicidad, ¿no? Y en un sexto grado explica cuál es el rol de la publicidad y cómo influye en sus decisiones de consumo y en las de su familia. Entonces, en el quinto grado representa, nos dice, representa de diversas maneras cómo influye la publicidad, pero en un sexto grado ya va a ser más reflexivo porque va a explicar el porqué de la publicidad, cuál es la finalidad de la publicidad y también en este caso la familia, cómo influye en su decisión para comprar un producto. Muchas veces nos ofrece ofertas, descuentos. Por ejemplo, puede ver una zapatilla, ¿no?, que diga que si compra va a recibir un descuento del 20% más el 5%. Inmediatamente, tal vez la persona inconscientemente puede decir, voy a recibir un descuento de un 25%, pero no es así. Justamente ahí está cómo se maneja la publicidad para que pueda vender. Y el estudiante tiene que ser capaz de reflexionar sobre ello. En el quinto grado también va a argumentar la importancia de conocer los derechos del consumidor. En este caso, qué importante es ser un consumidor informado. En cuanto a la segunda capacidad, toma decisiones económicas y financieras. En primer grado va a utilizar responsablemente los recursos. Cuando nos referimos a los recursos, a las pertenencias del estudiante, ¿no? Por ejemplo, sus colores, tajador, plumones,
que le brinda su familia y la institución educativa y reconocer que estos se agotan, se gastan. Es decir, ¿qué pasa si taja el lápiz durante toda la mañana, por ejemplo, durante toda la mañana? ¿Qué va a pasar al mediodía? Ya el lápiz ya no va a estar entero. Entonces, va a ser capaz de explicar que estos pues se agotan, se gastan. Y también nos dice que los va a utilizar responsablemente. Muchas veces desde las aulas tenemos que gestionar ya también el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, porque se observa que los docentes, en cuanto al uso de los recursos, ellos son los que miden el gasto de esos recursos, por ejemplo, el papel higiénico, el jabón líquido, el uso de las témperas. ¿Qué hacen en las aulas? Le dan a los niños en pequeñas cantidades, pero sería importante también conversar con ellos y que ellos vean que si utilizan, por ejemplo, mucha témpera, ya la témpera se va a gastar, o el uso de la goma. Si echan en toda la hoja la goma, se va a ir agotando. Pero en las instituciones educativas se observa que muchas veces el mismo docente regula, pero no explica el por qué. Y si nosotros queremos desarrollar la autonomía en nuestros estudiantes, entonces ellos deben aprender también a controlar el gasto de estos recursos justamente. En segundo grado, explica que todo producto tiene un costo y que al obtenerlo se debe retribuir por ello. ¿Qué sucede si él perdió el lápiz? Entonces quiere otro lápiz, va a la tienda, eso pues le va a demandar un costo. Entonces va a aprender a identificar y explicar que todo producto que él adquiera va a significar un costo y si no lo tiene, si no tiene el dinero suficiente, no lo va a poder adquirir. También va a proponer acciones de acuerdo a la edad para el uso responsable de los productos en la institución educativa y en su familia. Entonces, en cuanto a la progresión, vemos que en primer grado utilizaba estos recursos y reconocía que se agotaban, que se gastaban. Pero ahora en segundo grado ya propone acciones. A ver, ¿qué podemos hacer para no gastarnos toda la goma? Para en un trabajo no gastarnos toda la témpera que tenemos. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿De qué forma podemos controlar su uso? ¿Ya? Entonces, es bueno también implementar estrategias que le permita al estudiante proponer acciones. En un tercer grado, usa de manera responsable los recursos dados que estos se agotan. Ya. Entonces, como vemos, está progresando la competencia. Acá ya va a usar de manera responsable. En el segundo grado explicaba y en este tercer grado ya vemos la acción del estudiante. Usa de manera responsable los recursos y realiza acciones cotidianas de ahorro del uso de bienes y servicios que se consumen en su hogar y su institución educativa. ¿Qué nos está diciendo? Que realiza acciones cotidianas. ¿Cuáles son esas acciones cotidianas? Por ejemplo, si ve la luz prendida durante el día, él lo va a apagar. Utiliza el agua, va a cerrar el caño. Si tenemos dispensadores de papel higiénico en los servicios higiénicos, va a ser capaz de utilizar solamente lo que necesita. En un cuarto grado, ejecuta ya acciones que contribuyen a su economía familiar, diferenciando entre necesidades y deseos. Va a comprender, ¿no?, que la familia tiene una cantidad limitada del dinero. Entonces, frente a ello, si compra
porque realmente lo necesita, por ejemplo, una zapatilla. ¿Por qué lo va a comprar? Porque le gustó lo que vio en lo que vio tal vez a los otros compañeritos, porque lo vio que los compañeritos tienen un modelo de zapatilla, o porque realmente necesita esa zapatilla para sus clases de educación física. Tal vez el estudiante no tiene zapatillas, se le ha hecho hueco las zapatillas, se le han roto las zapatillas. Pero en cambio, si quiere comprar solamente porque quiere tener más zapatillas o porque le gustaron otras zapatillas, entonces ahí tiene que aprender a diferenciar entre necesidad y deseo. Y utiliza responsablemente los servicios públicos, servicios de agua, luz, internet, etcétera, ¿no? Y reconoce que tienen un costo y deben ser bien utilizados. Allá que si pagamos, si tenemos todo el día la luz prendida, vamos a pagar más por el consumo de luz, justamente por no haber apagado en su momento. O cuando dejamos los celulares enchufados, cuando dejamos el televisor prendido, la radio prendida, cuando en realidad no lo estamos utilizando, eso va a significar que vamos a pagar una mayor cantidad por el uso de esos servicios. Bien, si en cuarto grado ejecutaba acciones, en quinto grado ya vemos que elabora un plan de ahorro y explica cómo el uso del dinero afecta positiva o negativamente a las personas y a las familias. Entonces el estudiante ya va a ir elaborando un plan de ahorro, pero para eso también les decía, es importante que se tengan metas. ¿Para qué está ahorrando? Siempre tiene que haber una finalidad. ¿Qué va a hacer con ese ahorro? Esto va a hacer pues que el estudiante ponga mayor interés y pueda ahorrar. Pero también va a ser capaz ya de identificar prácticamente que si la familia no tiene recursos, por ejemplo, esto va a afectarlos, ¿no? En el diario convivir, se podría decir, porque no van a poder satisfacer las necesidades, tal vez hasta básicas, de alimentación, comida. Por ejemplo, si el estudiante pide, como les decía, un par de zapatillas porque no tiene, pero en este caso la familia no tiene la posibilidad de comprarlos, entonces ya va comprendiendo que esa carencia los afecta. En este caso, él no va a poder realizar con comodidad sus clases de educación física porque no tiene sus zapatillas. Sexto grado. Elabora un presupuesto personal y familiar. Veamos cómo ha crecido acá la complejidad de la competencia. Acá en quinto grado elaboraba un plan de ahorro, pero en un sexto grado ya elabora un presupuesto que es mucho más complejo, un presupuesto personal y familiar. Y eso es muy importante porque a veces se quejan, por ejemplo, que los hijos no comprenden o piden cosas que tal vez los padres no pueden atender en ese momento a esas necesidades. Piden, como se dice, más de lo que el papá puede dar. ¿Y por qué será ello? A ver, ¿habrán hecho algún presupuesto, por ejemplo, familiar en base justamente a lo que los padres ganan, a lo que sus padres perciben? Entonces, es muy importante también que los estudiantes sean conscientes de cuánto dinero percibe su familia y de qué manera se puede distribuir estos para los gastos, ¿no? Los servicios básicos de agua, luz, internet, alimentación, vivienda, tal vez viven
en hogares alquilados, en casas alquiladas. Y de esta manera va a ser mucho más significativo también que elaboren un presupuesto familiar. Explica también cómo el uso del dinero afecta positiva o negativamente a las personas y a las familias. Y formula planes de ahorro, ¿ve? E inversión personal y de aula. Ah, ya, ¿qué me dice? Entonces, es importante también que como instituciones educativas, por ejemplo, elaboremos proyectos de emprendimiento, de inversión. Si vamos a ahorrar un dinero, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿De qué forma lo podemos hacer crecer? Acá nos dice de acuerdo con metas trazadas y fines previstos. Es muy importante que nos fijemos metas. Estamos hablando de estudiantes de sexto grado, entonces, por ejemplo, puede ser, si queremos invertir, a ver, nuestros ahorros durante todo el año, ¿en qué puede ser? Tal vez en el viaje de promoción, en algún recuerdo que ellos quieran, en este caso, adquirir, en algún... Entonces es importante fijar la meta. También va a promover actividades para fomentar el respeto de los derechos del consumidor, la responsabilidad socioambiental de las empresas, el ahorro personal y la cultura de pago de impuestos, el cual pues ya habíamos dicho que es muy importante que vaya el estudiante reconociendo por qué como país es importante ese pago de impuestos, la cultura misma del ahorro personal y sus derechos también como consumidor informado. Las competencias. La competencia gestiona responsablemente los recursos económicos y pues para profundizar es necesario también revisar en ese sentido algunos términos para tener mucho mayor conocimiento sobre estos. De esa forma hemos finalizado lo que es el análisis de esta competencia y será hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos.